Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Esperanza Martínez, experta en el Yasuní, pueblos aislados y vocera de Acción Ecológica. Esperanza, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Quisiera, para empezar, una opinión en general sobre el triunfo del sí en la consulta popular, en donde hay un apoyo mayoritario de la población en torno a que debe crecer la zona intangible, la zona de protección en el Yasuní y reducirse la zona de explotación petrolera. ¿Lo sienten como un triunfo propio? Sí, efectivamente, yo creo que es clarísimo que la gente sigue comprometida con los temas de la naturaleza. Esa es la razón por la que se incluyó la pregunta y obviamente es la razón por la que la mayoría de la gente se pronunció, a pesar de que son temas complicados, ¿no? Porque siempre veníamos 10 años con una campaña muy fuerte en el sentido de que el petróleo nos iba a salvar a los ecuatorianos. Sin embargo, hubo como esta contraposición de la gente en donde se privilegia la naturaleza y en este caso los pueblos aislados también, ¿no? Ahora pero ¿cómo lo ven? Ustedes pusieron un amicus curiae antes de la consulta popular, porque querían algunas reformas. ¿A qué se referían esas reformas y qué se puede hacer ahora, toda vez que el amicus no fue procesado? Claro, bueno, como se precipitaron los temas, nosotros habíamos puesto un amicus en donde lo que intentábamos era aclarar aquello que la falta de anexo dejaba como vacío, ¿no? Esta es la única pregunta que no tenía un anexo explicativo de cómo se iba a aplicar. Ahora lo que corresponde es hacer un esfuerzo, que esperamos sea un esfuerzo de buena fe, en donde se establezcan las condiciones de en dónde se va a hacer esa ampliación del territorio intangible, en dónde y con qué criterios expertos. Y asimismo, en dónde se va a hacer la reducción de la actividad petrolera. Tomemos en cuenta que la pregunta nos dice que solamente se podrán intervenir 300 de las 1.030 hectáreas que estaba supuesto de ser intervenidas en el Yasuní. Nuestro argumento es que es necesario hacer un balance, una investigación sobre cuánto ya está intervenido. Toma en cuenta que ya hay una carretera, de hecho ya hay 2 carreteras, porque para el bloque 43 hay una carretera nueva, ya hay plataformas, es decir, ya hay una operación que debemos valorar qué extensión tiene, de tal manera de no pasarnos ni un metro más de las 300 hectáreas que los ecuatorianos han aceptado con la pregunta de la consulta. O sea que esos 300 kilómetros deberían ser ya incluido lo que ya se ha hecho. Por supuesto. La pregunta dice clarísimo, había un permiso de 1.030 hectáreas, ahora no superará las 300 hectáreas. Debemos saber cuánto midió la carretera del bloque 31, las plataformas del 31, cuánto se ha intervenido por la actividad sísmica, que es parte de la actividad petrolera, cuánto desgraciadamente ha continuado la actividad inclusive en el Tambococha, no solamente en el Tiputini. Es decir, si nosotros si nos plantearon esta pregunta es porque se iba a hacer un cambio, y ese cambio consistía en toda la campaña que hizo el gobierno correísta por explotar esta zona. Se supone que nos preguntaron para hacer un cambio. ¿Ese cambio en qué consiste? Ese cambio consiste en reducir el área de intervención que estaba prevista en el gobierno anterior. Esperanza, ahora sería bueno a ver si pues ya hay esta decisión de proteger la zona del Yasuní, si el gobierno y Petroecuador nos llevan ahora sí a ver qué es lo que hicieron allí, porque yo les recuerdo a todos que dijeron que iban a hacer solamente unos senderitos, unos senderos por donde apenas iba a poder pues pasar el personal o iba a haber una invasión mínima por parte de las petroleras para poder explotar el Yasuní. Pero eso nunca nos dejaron ver, eso era casi como un territorio aparte con su propia jurisdicción y sus propias normas y leyes. Y ahora sabemos que no son senderos, sino son carreteras. Se han visto algunas fotografías y algunas imágenes satelitales. ¿Tú has podido estar ahí? Sí, nosotros hemos logrado entrar, no con permiso, desgraciadamente, porque era imposible tener permisos, pero hemos logrado entrar porque esa es una zona en donde de todas maneras viven comunidades y tú encuentras la manera de entrar. Efectivamente, el derecho de vía designado para estas carreteras es impresionante, es grandísimo. ¿Cuántos metros tiene de ancho En el la caso carretera? del bloque 31, nosotros denunciamos que llegaba a partes en donde tenía 65 metros de ancho. Ahora, esto no significa que es el ancho de rodadura. El ancho de rodadura es en donde colocan las planchas de cemento, pero eso no es lo que se mide cuando se habla de una carretera. Cuando se habla de una carretera se mide toda la deforestación que tuvo que hacerse a los lados para hacer ese ancho de rodadura.
y en algunas partes por el tipo de suelos, digamos, porque hay árboles muy grandes, han tenido que talarlos. Entonces yo sí creo que es el momento en donde haya esta suerte de veeduría ciudadana, en donde puedan entrar los medios, en donde podamos entrar nosotros esta vez ya con permisos para poder hacer esas evaluaciones de qué ha significado esta operación, una operación que siempre se dijo iba a ser con cuidados ambientales, iba a ser tecnología de punta. Yo solo debo decir que una carretera en una zona tropical como la del Yasuní en ningún caso califica para tecnología de punta. Claro, y de 65 metros de ancho, realmente impresionante. Habría que comparar los resultados, digamos lo que hay en la realidad versus lo que decían en esa época, y preguntarle también al Ministerio de Ambiente, ¿no?, que certificó, le puso su firma y su sello a que eso iba a ser absolutamente respetado de acuerdo a las normas ambientales internacionales y de acuerdo a un compromiso que el gobierno estaba haciendo frente a la protección de esa zona y frente a la exigencia de la ciudadanía, que ya había aportado con más de 1 millón de firmas para que no se explote esa zona, y pues ya recordamos todo lo que pasó con ese pedido de consulta popular. ¿Qué pasa ahora con los pueblos aislados que están en esa zona y que también ustedes estaban pidiendo que en la consulta popular debería ampliarse, o debería explicarse qué es lo que va a pasar con esos pueblos aislados? Bueno, siempre resultó claro para las distintas, digamos, por la historia misma, no solamente por las opiniones de expertas, sino por lo que ha sucedido con los pueblos, ese territorio que fue designado para ellos, esas hectáreas en la parte sur del Yasuní eran insuficientes, porque han habido avistamientos, han habido desgraciadamente conflictos en muchas partes en donde hay contacto entre pueblos aislados y terceros, digamos, a veces son colonos, a veces son el mismo pueblo guaraní. Y entonces lo que está en discusión ahora es necesario esa ampliación, es necesario dar garantías a ese pueblo. Lo que dice toda norma internacional es que una vez que hay estos avistamientos, para evitar justamente digamos, no solo el contacto, sino el enfrentamiento, lo que tenemos que hacer es replegarnos, ¿no? Entonces ahora de lo que se está hablando es hacia qué zonas vamos a extender este territorio de tal manera de ofrecer garantías a estos pueblos, garantías de que puedan vivir como han decidido vivir, digamos, ¿no?, en aislamiento, sin contacto con el mundo occidental, que por cierto para ellos es un mundo absolutamente violento y desagradable. Tú solamente puedes imaginarte lo que es un pueblo que vive en la selva, que de pronto tenga que tener un motor, de esos motores que tienen un sonido impresionante y que emiten y que contaminan el aire, o sea, el contraste que es, o el contraste que es después de vivir en la selva, cazando, pescando, en contacto con tus seres espirituales, caminando abajo de las estrellas, de pronto tener un mechero prendido o de pronto tener unos tremendos camiones que irrumpen tu vida. Entonces, es claro porque estos pueblos quieren mantenerse libres de contacto y es eso lo que, conforme a nuestra propia Constitución y conforme a las normas internacionales, debemos ser capaces de garantizar, extendiendo este territorio hacia esas zonas en donde ellos puedan realizar su vida, en donde ellos puedan caminar, en donde ellos puedan buscar sus alimentos. Ahora, estas 300 hectáreas a lo que se está reduciendo la zona de explotación en el Yasuní, ¿tú crees que logran esa aspiración, bueno, de algunos ecuatorianos de que puedan convivir, digamos, la explotación petrolera con la naturaleza? ¿O esto toca aceptarlo porque pues así es como está ya ahora? Bueno, yo habría querido que no haya ni una sola hectárea en el Yasuní. Creo que muchos ecuatorianos nos jugamos a ello, ¿no? Creo que el Ecuador pasó a ser reconocido mundialmente como un país que hacía un esfuerzo único y un esfuerzo maravilloso al preferir la conservación de un área tan fantástica como es el Yasuní. Desgraciadamente, esas operaciones comenzaron ya con el gobierno anterior, ya se anclaron en el bloque 31 y empezaron en la zona norte de este bloque, que es el Tiputini. Yo estoy convencida que si nosotros hacemos los cálculos de cuánto ya está afectado ahorita, deberíamos pararlo ahí. Debería no haber ni un pozo más, ni una carretera más, ni un metro más de carretera, no más sísmica, y que con eso podemos establecer algunas garantías, seguramente no las ideales, pero si logramos evitar que la actividad se expanda hacia el sur, vamos a crear una zona de bosques suficientemente fuerte como para pensar que estos pueblos tengan por dónde transitar, ¿no?, dónde vivir. Y se ha pensado tal vez en, pues con esta nueva iniciativa, esta decisión y voluntad popular, rescatar, no sé, alguna iniciativa como la que se intentó en algún momento que el gobierno anterior le echó abajo,
de dejar el petróleo bajo tierra y pensar en otras alternativas para pues lograr la contribución internacional a que ese petróleo no se toque para mantener el pulmón de oxígeno para el mundo? Bueno, sería brillante si el gobierno decide retomar la iniciativa. Yo creo que aún estamos a tiempo. Toma en cuenta que la mayor parte de la actividad, digamos, de la extracción petrolera aún no está realizada. La mayor cantidad de yacimientos están en el extremo sur, desgraciadamente prácticamente en la zona intangible, en su zona de amortiguamiento que pertenece a la zona intangible. Y dejar de explotar ese petróleo y hacerlo con una iniciativa como la que se lanzó antes podría ser para este gobierno importantísimo. Yo creo que no hay inversión en turismo, no hay inversión en dignidad de país, en orgullo de país, mejor que aquella de ponerle al Ecuador como un país con este tipo de iniciativas que además en el mundo entero están empezando a ser imitadas. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros que nos la inventamos no seamos capaces de sostenerlas, ¿no? Sí, creo que podría ser... digamos, la señal final de un cambio, de un giro, de un retomar aquellas esperanzas que hemos tenido en este país en donde logremos hacer cambios importantes, cambios significativos. En este punto hay que recordarle a la ciudadanía que cuando se conformó esta comisión especial, no recuerdo cómo le llamaban, que le dio la vuelta a varios países pidiendo dinero para dejar, contribuciones para poder dejar el petróleo bajo tierra, sí se consiguió dinero, sí se consiguió el apoyo de varios países del mundo desarrollado. Sin embargo, todo se cayó porque el gobierno anterior pedía que no haya ningún tipo de vigilancia ni condiciones sobre la donación de ese dinero, sino que ese dinero tendría que entrar al presupuesto general del Estado y se mezclaba ahí con todo lo demás que ustedes ya saben en lo que se ha gastado. Ellos pedían que ese dinero entre a un fideicomiso y sea solamente invertido en la conservación precisamente de la zona a la que estaban contribuyendo, de la conservación de ese pulmón para el mundo. Pero pues ahí vino lo que dijo Rafael Correa, que eso era una traición del mundo y bla, 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 y todo quedó allí en una mera show, ¿no? En una mera propaganda. Pasemos a la pregunta de la minería, que yo creo que también compete a todas las personas que están protegiendo la naturaleza. Esto de que ya no haya minería metálica en ninguna zona intangible ni donde haya asentamientos de personas, ¿qué te parece? Bueno, la medida es interesante porque la medida permite proteger las áreas protegidas. Lo menos que podemos pedir es que en un área protegida no haya una actividad tan destructiva como es la naturaleza. Sin embargo, también aspirábamos a que sea un poquito más, ¿no? No solamente hay el sistema de áreas protegidas en el país, nosotros tenemos bosques protectores, nosotros tenemos reservas de la biosfera, es decir, el régimen de conservación es mucho más complejo, no es solamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta será una discusión que hay que dar, también con participación ciudadana de hasta dónde vamos a declarar qué es lo protegido o no protegido. Por ejemplo, las reservas de la biosfera, ¿son áreas protegidas o no? Yo diría que sí, tenemos compromisos inclusive internacionales para determinar que sean áreas protegidas y además tomar en cuenta que nuestra Constitución reconoce como áreas protegidas aquellas que los propios pueblos y nacionalidades determinen. Y aquí tenemos que uno de los temas que ha sido más conflictivo justamente con los pueblos indígenas y justamente por sus áreas sagradas, digamos, que son un escenario de protección importante para ellas, son aquellas que están siendo afectadas por la minería. ¿Por qué no pueden ser protegidas las cascadas sagradas del pueblo Shuar? Entonces, esta es también una discusión que habrá que darle caso a caso, de tal manera de evitar que una actividad tan fuerte, tan devastadora como es la minería metálica se asiente sobre estas zonas de conservación, ¿no? Entonces, creo que el paso ha sido muy importante. Yo creo que enfrentamos el país esta vez sí mirándonos hacia adentro y viendo cómo lo que tenemos, lo que nos hace orgullosos, es justamente nuestra naturaleza. Claro que sí, también se pide que sean incluidas en las zonas de prohibición las que son fuentes de agua, como ocurre en la provincia de la Suay. Ya esta discusión ya la escuchamos y apoyamos, ¿no? en determinado momento. ¿Qué posibilidades hay de apoyar para que se desarrolle una iniciativa en donde el turismo, por ejemplo, en la zona, sea una prioridad y una alternativa de desarrollo, como ocurre en otros países? Ya tenemos un presidente de la República que conoce muy bien el potencial del turismo que tiene el país y el potencial de turismo en otros países que han decidido dejar de lado la minería, la explotación petrolera para poder convertir al turismo en una fuente primera
de recursos para el Ecuador, para el desarrollo? Bueno, sin duda el Ecuador es un país que tiene unas condiciones maravillosas, no solo para el turismo, sino para que vivamos bien los ecuatorianos, para vivir decentemente. Nosotros tenemos una naturaleza que nos permite no tener climas extremos, un país relativamente pequeño en donde podemos estar en distintas partes en muy poco tiempo. Es decir, el Ecuador tendría unas oportunidades únicas. Pero claro, el turismo no quiere venir a ver estos grandes huecos a cielo abierto en donde no queda piedra sobre piedra, donde no hay una vegetación, no hay un árbol y donde además hay una carga de problemas sociales, ¿no? Desgraciadamente, estas actividades, estas grandes inversiones como son la minería o el petróleo, son aquellos que provocan algunas de las actividades más dañosas para los países. Por ejemplo, provocan corrupción, provocan violencia, provocan militarización, provocan problemas sociales. Si tú decides no entrar en esa ruta y más bien tú decides empezar un país en donde la producción agrícola sea saludable, imagínate todo el potencial que tiene este país de una agricultura orgánica, sana, diversa, las frutas, las verduras, o sea, la oportunidad es inmensa y a eso le sumas la posibilidad de un turismo en un país en donde, como decía, en poco tiempo tú puedes estar en la costa o tú puedes estar en la Amazonía y pasar por picos de nieves perpetuas, es decir, la oportunidad es única. Y esa oportunidad única la podemos perder por errores, por decisiones erradas. Esas decisiones erradas tienen que ver con pensar que podemos tener en el corto plazo ingresos a costa de destruir esto que podría ser una alternativa saludable para el país. Bueno, y todavía estamos a tiempo. Esperanza, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a nuestro primer corte. Al volver estará con nosotros Miguel Carvajal, es el secretario de la Política en el Gobierno. Ya regresamos.